Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy ya estamos a miércoles. Caramba, cómo pasa el tiempo, cómo pasa el tiempo. Y qué 2 meses nos esperan con esto de las elecciones. Bueno, ya lo hablaremos luego más adelante. Hoy vamos a hablar en literatura con algo realmente especial, con una mujer extraordinaria. Permítame que les presente a Blanca del Cerro. Blanca, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por lo de extraordinario. Sí, hombre, caramba, es que solamente hay que ver un poco tu bibliografía para... Caramba, es que es imposible poder desarrollarlo todo. Eres licenciada en traducción, publicaciones y premios literarios tienes desde muy jovencita. No puedo enumerarlos todos porque sería extensísimo. Tienes 6 libros. Caramba, has dedicado mucho tiempo a las letras. Gracias a Dios. Y Sí. eso que me he dedicado muchos años a la traducción. Eso te iba a hablar. Cuando te dedicas a... Claro, es que la literatura no da para comer, vamos, salvo algunos, ¿no? Sí, es verdad. Y entonces pues hay que trabajarlo. Uh-huh. Y yo me he dedicado pues montones de años a traducir, que es de lo que he vivido. Sí, pues fíjate, traductora de inglés y francés. Sí. Has traducido 35 libros, artículos, manuales y algo que a mí me sorprende muchísimo, que es especificaciones sobre mecánica. Lo que necesita un conocimiento del idioma... Es que, claro, cuando tú traduces tienes que dedicarte a lo específico, porque no puedes abarcar todos los temas, Claro, no puedes claro. abarcar el jurídico, el mecánico, la medicina, todos los temas que hay. Entonces yo me dedicaba específicamente a la mecánica, porque es lo que me gustaba. Uh-huh. Y cuando tú has llegado a traducir 35 libros, ¿no estabas diciendo cómo me apetece el escribir yo y que alguna vez me traduzcan a mí? Sí, me encantaría, Uh-huh. pero eso es complicado. Bueno, es complicado. Yo creo que con la calidad de tus obras seguro que lo consigues. No, hombre, lo de la literatura implica mucho marketing, porque para que a un autor lo conozcan, tiene que haber mucho marketing detrás. Muchas veces es una triste gracia, ¿no? Pero el buen autor muchas veces no triunfa porque sea buen autor, sino porque lleva un gran mecanismo detrás. Ajá. Entonces por eso se ve tantísimas cosas, vamos a decir, regular escritas, que triunfan, y luego hay muy buenos escritores que no los conoce nadie, pero que existen, y que los conoce menos gente, claro. Porque todo es un conglomerado de cosas, todo eso. Ya lo creo que sí. Marketing, publicidad. Sí, no, la verdad es que sí. Muchas veces sacan, algunas personas sacan novelas y dices, sí, como esto ha podido triunfar. Pero bueno, yo es que he dejado novelas a medias porque no había quien las acabase. Sí. Y eso se estaba vendiendo como churros, o sea. Sí, es verdad. Pero todo esto es un conglomerado de cosas. Bueno, a mí me encantaría que triunfasen los buenos, pero no siempre es así. No siempre es así. El mundo... Pero no es esto en todo, ¿eh? Sí, no, claro, por supuesto. Además, ahora mismo, si no te conocen, no existes. Además, en el mundo de las redes sociales, todo esto, fíjate que profesiones nuevas... Hombre, hay que estar metido en ello, sí. Porque, bueno, el mundo que vivimos te lo exige y bueno, pero vamos, yo creo que lo bonito, sobre todo para un escritor de vocación, es escribir. Dice, ¿qué te gusta a ti hacer? A mí escribir. Ya está. Hombre, pero entonces, hace... la historia de más famoso, menos famoso, es un poco, hombre, tiene importancia, ¿no? Sí. Pero aquí dices, lo de verdad que me gusta es escribir. Hombre, pero claro, para eso tienes que ser vocacional. Hay mucha
hay muchas más cosas en el mundo de la escritura, y además tú lo haces, y está desde impartir clases, que es algo Sí, interesantísimo, hasta dar charlas, dar conferencias, participar en mesas redondas. Hay una serie de cosas muy gratificantes. sí, porque, vamos a ver, no, ten en cuenta que la vida de un escritor es una cosa muy solitaria. Ajá, Y entonces, claro, a lo mejor yo me tiro horas y horas tanto de un ordenador sola. claro, claro. Y entonces, muchas veces tienes que combinar ese tipo de cosas con algo que sea un poco social, ¿no? Ujú, Pues eso, charlas, conferencias, tertulias, ujú, tertulias. Claro, lo que pasa es que ahora con la pandemia, pues todo sí, esto se ha quedado un poco... Todo el año pasado fue desastroso, ujú, porque claro, yo lo que hago es ir a Casa del Libro a firmar, pues el año antepasado iba prácticamente todos los sábados. caramba. Y luego ferias y ferias del libro en muchísimos sitios, que todo eso el año pasado quedó interrumpido. Sí. Entonces este año ya creo que se empieza con la feria de Toledo, con la feria no sé si habrá de Trujillo, pero sí de Badajoz. Ujú. Entonces hay una serie de cosas y actividades que son fantásticas. Sí, Y a mí me gusta muchísimo participar en todo eso, porque claro, tienes que explayarte. ajá. Y el reencuentro con los lectores, que siempre es interesante. Las Es muy opiniones. interesante. Lo que pasa es que es difícil, ¿no? Porque tú puedes porque yo ahora estoy vendiendo por internet, Ajá. porque claro, es que no tienes otro remedio, porque Ujú. no puedes hacer presentaciones y no puedes hacer Claro, nada, claro, claro. ni has podido ir a ferias en todo un año, ni firmas, y claro, yo tengo firmas en la FNAC, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, Ajá. etcétera, y el año pasado todo esto quedó interrumpido. Y entonces ahora pues ya me han dicho que hay varias ferias, a ver si la cosa sale bien y no tenemos más olas de coronavirus. No lo sé, chica. La verdad es que asusta un poco ya verla cómo pasa la Semana Santa, a ver si no hay más olas y podemos empezar a retomar un poco nuestra vida. Efectivamente, podemos empezar a vivir. Sí, sí. Porque como yo le decía a una amiga ayer, yo no quiero una nueva normalidad, yo quiero la mía. Sí. No quiero la normalidad, claro. Normalidades, ¿qué tontería es esa? Yo quiero la mía, la que firmo y salgo Y he me voy con luchado. amigos. Claro, esa es la normalidad que de alguna forma pretendemos todos. Luego, además, en otro programa que tenemos a continuación de este, hablaremos sobre la salud mental de los españoles, que está empezando a resentirse. Uy, y mucho. Está muy tocada, Sí, yo sí. creo que la salud mental ahora. Sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Luego te haré unas preguntas que nos están mandando nuestros oyentes, pero antes quería que habláramos de tu último libro, que asusta un poco el título. Ha llegado la hora. Los protagonistas son dos hermanos. ¿Qué Es una pretende? distopía, Sí. es una distopía total. Es la historia de lo que puede pasar en nuestro país, pero bueno, puede pasar en el mundo como continúe toda esta serie de invasión ilegal de personas que vienen de fuera, pero de forma ilegal. Porque yo estoy totalmente de acuerdo con que vengan legales y que trabajen y que paguen sus impuestos. Esto me parece muy bien. Ahora, como sigan invadiendo los ilegales, pues es la historia de lo que puede pasar. Se habla poco de la inmigración ilegal. Se habla poco y además parece que está mal visto si se critica a la inmigración. No, pero mira, a mí lo que me molesta es las cosas políticamente correctas o no, perdona. Las cosas están bien o están mal. Porque si tú asesinas a un hombre, está mal. No que si son de un bando está bien y son de otro está mal. No, perdona, el hecho está mal. Pues la inmigración ilegal, les guste o no les guste, está mal. Porque nos van a invadir. Y mira, el que le moleste que lo diga, pues ya sabe lo que tiene que hacer, no escuchar. De alguna forma, y ya está cambiando, de alguna forma esta inmigración ilegal está cambiando nuestra vida, nuestras costumbres. Efectivamente. Pero claro, quien debía no permitirlo, lo permite, pues oye. ¿Por qué? Porque queda progre. Hombre. Me parece una burrada.
Se está demostrando y se ha demostrado de que parte de la inmigración ilegal está bastante consentida, incluso apoyada. Sí, yo creo que sí. Entonces, mira, el libro trata más o menos, tiene 3 fases, ¿no? La primera es la reunión de los líderes mundiales para dominar el mundo, eso está clarísimo. La segunda es un gobierno corrupto que se deja dominar. Y la tercera son la familia Valterra, que son 2 hermanos gemelos, sí. que es como la representación de una familia normal. Y es la que lleva como la voz cantante de todo lo que está pasando. Y todo esto se va mezclando entre unas cosas y otras. Entonces todo se va mezclando, el gobierno corrupto con la reunión de los líderes mundiales y la familia de estos chicos. Realmente el libro... Sí, perdona. Sigue, perdona. Entonces esa es la historia. El libro tenía que haber salido el año pasado, la presentación era en abril del año pasado, pero claro, se interrumpió todo y no pude presentarlo. Entonces intenté presentarlo también en diciembre y me dijeron que no, que tenía que ser presentaciones limitadas a 25 personas, y entonces con eso no haces nada, porque ya 4 de tus amigos y sus mujeres y sus hijos ya están. Con eso tienes 25 personas. Entonces, bueno, ya se presentará, yo qué sé, no sé cuándo. ¿No has tenido...? Pero vamos, que está en marcha y que se puede comprar, está, incluso en Amazon me parece que está. Muy bien. Una seria advertencia pensando en el futuro. Yo sé de autores que han tenido problemas a la hora de publicar libros sobre el tema de la inmigración. ¿Tú has tenido algún problema o no? No, yo no he tenido ninguno. No, yo lo presenté en mi editorial, me dijeron vale y adelante. Además hicieron una portada preciosa. Sí, lo es. Sí, lo es. Porque, claro, es que como todo, en un libro todo cuenta, en la portada, la sinopsis, yo qué sé, todo, lo que tienes detrás. Entonces, la portada es preciosa. Sí, está saliendo ahora. A medida que estamos hablando, Claudia, nuestra técnico, está sacándolo y estamos viendo la portada de tu libro. Oye, nos hacen aquí unas preguntas. En cuanto a tu faceta de traductora, nos preguntan, ¿disfrutas la lectura como traductora o tu mirada es meramente profesional? Bueno, sí, vamos a ver. Yo como traductora sé que hay muy buenas traducciones, porque claro, yo traducido muchos libros. Sí, claro. Y claro, tengo un poco de experiencia, ¿no? Pero yo disfruto como la lectura como lectura porque siempre he adorado leer. Pero también está el hecho de ser traductora, pues también hay un punto detrás de decir, esto está bien, esto está mal, qué mal lo hacen. Vamos, yo de hecho a alguna editorial le he escrito diciendo que podían cuidar las traducciones. Sí. Porque es que... Es que una mala traducción te puede cambiar totalmente el libro, claro. Se carga un libro. Claro. Vamos, de los Juegos del Hambre que yo leí, sí. El tercer libro de los Juegos del Hambre no estaba bien traducido. Anda. Por ejemplo. Y claro, eso se nota cuando te has dedicado a ello. No, que duda cabe. Otra pregunta que nos hacen, ¿ha afectado en tu manera de escribir la pandemia? De lo que sí, eso nos ha cambiado a todos un poco, ¿no? No, lo que pasa es que yo el año pasado me escribí un libro entero. Durante el confinamiento pues me escribí un libro entero. Y estoy escribiendo bastante, claro, que afecta en el sentido de que, yo he tenido 2 profesiones muy solitarias, que es una es de traducir, que tienes que estar todo el día delante de un ordenador traduciendo, y otra de escribir, de escritora, que también tienes que estar todo el día en tu casa. Entonces, lo de la pandemia para mí era continuar. Lo que pasa es que, claro, toda esa serie de actividades que se pueden tener, como es salir a comer, o las tertulias que celebrábamos, o las reuniones con escritores, todo eso se cortó. Pero por lo demás, lo que es el hecho de estar
escribiendo, pues sigue siendo lo mismo. Pero ¿qué te iba a decir? De alguna forma el tener una vida social activa no te ayuda a la hora de escribir, no te ayuda a la hora de tener ideas, no te ayuda a la hora de desarrollar. Sí, captas muchas ideas, claro. Con una vida social te ocurren muchas cosas, conoces mucha gente, de ahí sacas personajes. Yo saco muchísimos personajes de mis amistades, de mis conocidos, saco personajes, oigo historias y luego las plasmo en algún personaje que haga. Me acuerdo de, no sé, de la familia no sé qué, que a lo mejor está basada en algo que yo he conocido de alguna persona, de algún amigo o algo. Eso yo lo hago mucho y yo creo que un escritor lo suele hacerlo, porque claro, coge de ahí es de donde coge sus fuentes, ¿no? O una vivencia que alguien te ha contado y tú esa vivencia que te han contado luego la aplicas a un personaje. Sí, eso lo hago mucho. Lo aplico a un personaje, lo aplico a una situación, en cualquier libro, o en cuentos, que también tengo muchos cuentos. Sí. Oye, entonces, sigue, perdón, sigue, acaba. No, es que cualquier vivencia, cualquier tipo de vivencia te puede servir, claro, para crear una situación, claro, para forjar un personaje. Hay personas que nos rodean que son interesantísimas y te puedes basar en eso o decir, bueno, por lo menos se parece, cosas así, o qué te diré yo, pues una persona que vive, por decirte un sitio, en las afueras de Madrid, que tiene una casa, bla, 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 y eso se parece a mi amiga Pepita o Juanita, sí, claro, que me contó esa historia que le había pasado a sus padres, bla, 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 bla. Entonces, eso es muy aplicable con todo lo que conoces. Por eso una vida social activa es muy interesante. Es vital. Te llena de ideas y sobre todo las personas. Yo tengo muchísima imaginación y entonces, claro, que un escritor tiene que tenerla, ¿no? Sí. Entonces es muy positivo todo el hecho de tener vida social, de conocer aquí a unas personas, a otras, de todo tipo, de la alta sociedad, de la baja sociedad, de la media, de todo tipo. Nos afirma, mejor dicho, Jordi Hortelano, es un proyecto valiente, refiriéndose al libro El de Ha llegado la hora, y dice, considero que el escritor ha de ser la voz de su tiempo. Y es verdad, yo creo que es un libro valiente. Lo que hablamos del tema de lo políticamente correcto, que ahora mismo se está creando quizá la peor censura que hemos tenido mucho tiempo. Y es interesante lo que tú haces, el enfrentarte a una situación real, una situación que mucha gente habla, pero pocas veces se escribe o se denuncia. Bueno, es que también en otros libros que tengo, por ejemplo, yo tengo un libro que se llama Un centro de claveles, que además ganó un segundo premio, y es sobre el Alzheimer. Oh, caramba. Y muchas veces son temas que o se ocultan o no se quiere hablar de ellos. Entonces, en Un sendero de claveles, la protagonista, que se llama Jimena, es una señora mayor que le dicen que va a tener Alzheimer. Entonces, ella tiene mucho valor y se enfrenta a eso y piensa, ¿y qué hago? Entonces tiene que tomar o sea, decir, aquí tengo que hacer algo. Entonces tengo tales soluciones. Y eso, a mí me gusta coger las cosas y planteárselas, porque mi padre decía una frase que a mí nunca se me olvidó, que es, el mundo es de los que piensan. Y yo creo que hay que pensar las cosas. Entonces, no decir, ay, los problemas, ahí no pasa nada. No, perdona. ¿Tienes un problema? No me digas que tienes un problema. Dame soluciones. Pues a mí me gusta en mis libros enfrentarme a ese tipo de cosas, a problemas reales o a cuestiones, aunque no sean problemas reales, y plantear
plantear unas posibles soluciones. No, realmente sí son situaciones sociales que de alguna forma todos vivimos y que todos conocemos, pero que en ocasiones efectivamente damos la espalda y nos hacemos los locos, como diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacerle? Ya lo arreglará otro. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, en este libro, en el Setero de Claveles, la señora tiene el valor de enfrentarse y decir, ¿y qué hago? ¿Y cómo, no te voy a contar más. ¿Y cómo consigues tú meterte en la situación de una persona a la que le han anunciado que va a padecer Alzheimer? Porque es que consigo meterme porque primero el tema me pareció fascinante. Uh-huh. Luego piensa tú si a ti te lo dicen, ¿qué haces? Uh-huh. No sé. Es que muchas veces dices, joder, y luego porque me fui a un sitio que se llama AFAL, que es la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, sí. Y me estuve hablando con una persona que me ayudó, me asesoró, me leyó el libro, lo corrigió, etcétera, y me estuvo contando y me dio libros y me dio folletos sobre todo lo que hacían con los enfermos de Alzheimer, porque no es el que cae enfermo, sino los familiares. Uh-huh. Eso es lo que lo sufren. Claro. Entonces, claro, todo eso, claro, conlleva una labor de investigación. Uh-huh. No, que duda cabe. Pero se debe pasar mal cuando investigas sobre determinados temas, ¿no? Hombre, claro, porque mira, es que todo vino porque yo tenía una amiga uh-huh. que estuvo 17 años cuidando a su madre de Alzheimer. Sí. Claro, eso yo lo veía, y veía a la madre cómo estaba, sí. Y veía a mi amiga y a su marido cómo la cuidaban y todo lo que hay que hacer, y el hecho de que un día se les escapó y tuvieron que buscarla, bueno, todo es toda una tragedia. Sí, es una tragedia. Y claro, pues todo eso, abordar ese tipo de cosas, yo creo que es necesario. Uh-huh. Sí, aunque estoy sea totalmente de acuerdo. Valiente o lo que sea, pero es necesario. Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo. Oye, ¿tienes alguna novela, que nos preguntan aquí también, Jordi, ¿tienes novelas escritas aparcadas? Aparcadas, sí. Mira, tengo 6 publicadas y me parece que ahora no lo sé, me parece que 8 escritas. 8 escritas. Sí, porque yo siempre escribo. Ajá, y entonces, cuentos y novelas, y entonces estoy esperando pues que las cosas vayan un poco mejor, porque también las presento a concursos, porque me encanta presentarme en concursos. Sí. Y entonces también las presento, no ganan, pero da igual. Que alguna puede ganar, caramba. El palmarés tuyo es bueno. Ganó un segundo premio. Pero el palmarés tuyo es bastante bueno, caramba, ya lo creo. Y nos puedes adelantar, dime. Que te puedo mandar un ejemplar de dictado si quieres. Hombre, pues te lo agradecería muchísimo, así lo podría disfrutar. Pues ya está. Cuando me mandes tu dirección te lo mando. Yo será un placer el leerlo, porque seguro que me voy a divertir mucho, porque además, insisto, me parece una forma de escribir valiente, y me parece el exponer situaciones y cosas que, insisto, que estamos viviendo todos, y que lo hablamos en la barra de un bar, pero luego cara al público parece que nos cortamos y no lo comentamos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que la inmigración ilegal es un problema serio, un problema que nos afecta a todos, y que quien tiene que atajarlo no lo ataja. Lo que no sé los motivos, si es que hay dinero o qué. Hay que ponerse ¿qué tengo que hacer? Uh-huh. No tengo que hablar del sexo de los ángeles, tengo que hablar de los problemas que conciernen a las personas. Uh-huh. Uh-huh. Porque, pues sí, puedo hablar eso del sexo de los ángeles y del viento y la lluvia, pero es que si te estoy pagando para que dirijas un país, no es para que hables de eso, es para que me soluciones mis problemas. No, incluso te diría más, cuando se habla mucho siempre al final de los derechos humanos, claro, pero es que los derechos humanos son todos los países los que tienen la obligación de cumplir los derechos humanos. Claro, hombre, y luego dicen, pues aquí han prohibido la inmigración, pues yo lo entiendo. Uh-huh. Mira, yo conozco personas maravillosas, emigrantes, sí, claro. que viven aquí hace 15 o 20 años, que están sensacional. Sí. Y yo todo eso me parece genial. Uh-huh. ¿No puedes vivir bien en tu país? Pues
pues vete a otros, y es que me parece todo estupendo. Ahora lo que me parece mal es tomar el pelo. No, Es que eso pasa. y luego además muchos grandes perjudicados son los propios inmigrantes, me explico, lo que están en manos de mafia, gente que viene aquí sin ningún tipo de nada, y al final acaban pues dedicándose a la delincuencia porque no les queda otro remedio. Claro, efectivamente. Y estamos viendo muchos casos, estamos viendo muchos casos de delincuencia. Pues puedes adquirir el hilito, o te lo mando y te lo dedico también. Hombre, es un placer. Y espero que te guste. Seguro que sí, porque insisto, las cosas que son verdad y el atrevimiento y la valentía de contar las cosas como son siempre es digno de admiración. Yo prefiero hacerlo así. Ajá, sí. Hay quien se calla, hay quien no. Ya sabes que hay de todo en la viña del Señor, pero es que si todos fuéramos iguales sería un rollo, ¿no? Sí, sería tremendo, sería un auténtico rollo. Todos somos distintos y pues es muy divertido. Sí, muy divertido. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me alegro. Blanca del Cerro, ha sido un placer el haber hablado contigo, haber hablado de tu fabulosa obra, de este último libro. Muchas que gracias. Ha llegado la hora. Sé que te he sacado de una clase, porque no paras, sé que tienes muy poco tiempo siempre. Bueno, y también hago clases de baile, ¿eh? Eso no lo sabía. Clase de baile también. Ahora me han sacado de una clase de arte. Ajá, qué bonito. Que hago doy arte, vamos, me dan arte, que es precioso. Y luego también hago clases de baile. Y has dado también, y lo sé, has dado charlas en cárceles de Madrid. He dado charlas, sí, en cárceles, me parece que en 4 o 5, ahora no me acuerdo. Porque hay una asociación que se dedica, una ONG, que se dedica a llamar a escritores y llevamos libros de regalo, les damos charlas a los presos, y eso es interesantísimo. No lo creo. Claro que, tú fíjate, llegar a una cárcel, llegas, no te dejan meter el bolso, no te dejan meter el móvil, te examinan de arriba abajo, bueno, es toda una historia. Es una experiencia. Son cuestiones muy, que creo que hay que conocer. Y ese tipo de acciones hay que llevarlas a cabo, porque viene muy bien. Sí. Conocer otra cosa que no sea la tuya, ¿no? Sí. Entrar en una cárcel. Sí. Yo fíjate que una vez entré en una cárcel también para un tema de una charla y tal, y yo recuerdo una sensación tremenda cuando entras y se cierra la puerta detrás de ti. Caramba, qué sensación tan desagradable. Sí, horrible. Horrible. Pero mira, son experiencias que son muy positivas. Sí. Además te digo, y hablo de mi experiencia y supongo que la tuya seguro que también, lo agradecida que es la gente y lo necesitada que está de que alguien aporte algo. Efectivamente. Es una experiencia realmente Hombre, satisfactoria. Si puedes ayudar a alguien de alguna manera, pues a mí me parece fenomenal. Sí, por supuesto que sí. Blanca del Cerro, ha sido un placer. Oye, danos una página donde podamos cotillear un poco sobre tu obra y sobre ti. Sí. Mira, te lo doy, www. Sí. Blanca del Cerro. Sí. Punto, y luego Simplesite, que se escribe Simplecite. Muy bien. Sí. Como sitio sencillo, ¿no? Sí. Simplesite.com. Vale, podemos a recordarlo. Vale. Blanca del Cerro. Facebook y Twitter. En el Facebook es Blanca del Cerro. Claro, Blanca del Cerro o Blanca del Cerro escritora, cualquiera de las dos. Vale, pues en cualquiera de ellas podemos cotillear sobre tu obra y sobre ti. Claro. Créanme que va a ser divertido. Fenomenal. Créanme que es divertido. Me dices qué te ha parecido, ¿vale? Pues seguro, lo hago seguro. Blanca, no te entretengo más, sigue con tus clases y volveremos a hablar seguro. Muchas gracias a ti por habernos atendido. Seguiremos en contacto, ¿vale? Un beso fuerte. Hasta luego. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales?
¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671 091 098. Tenemos tu solución. 671 091 098. ¿Te preocupa el problema de la despoblación? ¿Quieres ayudar a las mujeres a desarrollar sus negocios en el medio rural? Entra en feriafemurpronatura.com y podrás adquirir más de 2.500 productos de alimentación y artesanía que elaboran las mujeres que viven en las zonas rurales. feriafemurpronatura.com, el e-commerce organizado por la Federación Nacional de la Mujer Rural. Financia Junta de Castilla y León. Organiza Federación Nacional de la Mujer Rural. Don José Luis García Casado, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, aquí. Aquí, ¿no? Sin más. Pandemiado como todo. No, pero hombre, de momento tenemos buen tiempo, cosa que siempre anima mucho. Frío, pero sol, sí, Frío, eso sí. es verdad. Aunque los pronósticos es que va a durar muy poco. Bueno, hombre, ya verás como en agosto templa bastante esto. Ya verás como en agosto hace menos frío. Pues no sé yo, porque este año está viniendo muy raro. Sí, la verdad que también tenemos el tiempo loco, esto del cambio climático, que es lo que hablamos, que hay cosas que no se pueden negar, que el cambio climático está ahí, es innegable. Luego ya el por qué no, lo que se puede hacer, lo que no, es otra historia, pero que evidentemente estamos teniendo un tiempo rarísimo de hace tiempo, es algo obvio, es algo evidente. José Luis. Dígame. Que estoy haciendo mucho ruido, digo, a ver si se me ha ido este hombre. No, que se me había caído el micro. Bueno, eso siempre se nota. Pero fíjate que ha hecho muy poquito ruido, ¿eh? Sí, no, la verdad es que sí. Oye, hoy traemos un personaje que sí que hace ruido, un personaje que en nuestra historia es tremendamente importante, y es Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio, bueno, Alfonso X el Sabio ya... hoy le pensaba dedicar menos tiempo porque ya se lo dedicamos la semana pasada. Un poco el otro día, sí. Pero es verdad que nuestro Alfonso X, como ya os dije la semana pasada, se le había olvidado toda la tarea que le había dejado pendiente su padre en la guerra contra el Moro. Alfonso X el Sabio se dedicó más a otras cosas que le apetecían más que estar dándose bofetadas con los moros. Pues sí. Un empeño que tenía nuestro Alfonso X es que estaba absolutamente empeñado en ser elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ahí es nada. De hecho, el derecho a ser candidato a este imperio lo había heredado de su madre, la princesa alemana Beatriz de Suabia. La sede de este imperio, digamos que el empleo de emperador estaba vacante ya, llevaba mucho tiempo. Ya os conté que lo resucitó el Papa, porque quería agrupar un poco bajo su influencia todos los reinos cristianos de Europa, que era una forma de tenerlos además de alguna manera cautivados para que fueran su brazo armado, ¿no? Sí, claro. Bueno, teóricamente tenía mucho poder, pero más que poder tenía influencia, porque poder de facto no tenía, ¿no? Estar vacante el puesto de emperador, para el que no se hacían oposiciones, había convertido a Europa en un nido de víboras, porque aquello era un pozo de intrigas y contubernios,
acuerdos, desacuerdos de unos contra otros, porque por un lado los franceses y los italianos apoyaban a nuestro Alfonso, pero había otro candidato que era apoyado por los 7 electores italianos y por el propio Papa, bueno, y por los ingleses. Claro, siempre... Porque el puesto de emperador no se ganaba por oposición, como digo, sino que realmente eran los príncipes electores y en este caso el Papa, los que decidían por elección más o menos, quién iba a ser el emperador. Este contencioso duró bastantes años. Alfonso incluso mantuvo una cancillería imperial cuya misión era ni más ni menos que comprar la voluntad de los electores. Y ya sabéis cómo se compra todo. Ajá. Con dinero, con privilegios, con promesas. Algo parecido, y supongo que lo veremos, es el tema de Carlos I de España y V de Alemania también. Ocurrió algo parecido, que incluso... exactamente lo mismo. Que incluso de ahí empezó también el tema de los comuneros, que también lo tocaremos en su día, supongo. Lo tocaremos y no demasiado tarde, porque ya nos vamos acercando a esa época. Muy bien, pues muy bien. Al final de toda esa historia, de toda esa cancillería que tenía en Europa, Alfonso y todo eso, pues nuestro Alfonso se quedó con 3 palmos de narices. El Papa dijo que impuso a su candidato y nuestro Alfonso se quedó a verlas venir. Pero amigos, como todas las alegrías, pues tienen un coste. Y en Castilla hubo que devaluar la moneda y subir los impuestos, porque nos habíamos quedado sin un clavel. Siempre pagamos los mismos, ¿eh? Siempre, claro, naturalmente. A ver, los caprichos de los reyes lo pagan los ciudadanos. En aquella época ni siquiera, eran los siervos. Sí. Bueno, Alfonso, que es verdad que acometió iniciativas culturales de gran prestigio, sufrió bastantes desaciertos con sus decisiones políticas. No era lo suyo. Lo primero que quiso hacer fue desarrollar una ley que fuera la única en todo el reino. Eso le vendría muy cómodo si hubiera podido conseguirlo, porque, a imitación del romano fuero juzgo, pues él quería tener una sola ley para todo el territorio, pero claro, se encontró enfrente contra la nobleza, que tenían mucho poder, y las ciudades que estaban cargadas de privilegios, que también dijeron no. Recordemos que las ciudades se fundaban y se constituían por privilegios que los reyes concedían a determinadas poblaciones, porque les habían ayudado en sus campañas, en sus reconquistas, en sus combates, etcétera. Y entonces las ciudades, todas prácticamente, las importantes por lo menos, pues tenían sus privilegios ya concedidos y no estaban por ceder para que nuestro rey fuera más fuerte. Así que nuestro rey, que gobernó con una cierta paz en su reino, pues se encontró de pronto con la rebelión de los moros de Levante y Andalucía. Algo que no le apetecía nada. No, nada, porque no era nada de mandobles nuestro Alfonso. Quiso también nombrar heredero a su nieto, hijo del primer hijo, pero su segundo hijo, Sancho, dijo que Naranjas de la China, que si el primogénito no vivía, pues él tenía que ser el segundo en acceder al trono. Y pues como no estaban de acuerdo el padre y el hijo, pues iniciaron una bonita guerra civil que duró varios años también. Aquí se inicia un pulso que duraría, pues como digo, varios años, duró 3 siglos. 3 siglos. Entre la nobleza y las ciudades. La nobleza y las ciudades con sus fueros y privilegios, repito, y la corona, que poquito a poquito va ganando pequeñas áreas, pequeñas parcelitas de poder,
y consigue ir estableciendo tribunales o gobernadores, a los que llama corregidores, que actúan en nombre de la corona y que de alguna manera son correas de transmisión de la autoridad real hacia el resto de los personajes que habitan esta Hispania nuestra. La economía es verdad que empezó a reactivarse gracias a las ciudades, porque en las ciudades pues empezó a nacer ya una floreciente burguesía, artesanos, etcétera, y sobre todo gracias a la Mestra. Sí, sí. La Mestra era una importante sociedad ganadera que acabó disponiendo de grandes rebaños de ovejas entre Castilla, Extremadura y Andalucía. Tenían el ganado, tenían la lana, tenían las pieles, tenían la carne, tenían el dinero. Esto impulsó, entre otras cosas, un floreciente comercio de lana, a lo que hubo que añadir también en esta época la exportación de hierro en bruto, desde Vizcaya. La economía, como os digo, empieza a ir bien, pero como siempre, en nuestro bendito país hacemos las cosas a medias. España vende materias primas a Europa, sobre todo mineral. Y la lana se exportaba casi toda, claro. Eso es. Y luego se exportaba a Flandes, a Francia, a Italia. Y luego, como éramos muy listos, se las vendíamos a ellos para tener dinero, pero se las comprábamos a ellos también a altos precios, ya convertidas estas materias primas en mantas, en vestidos, en armaduras. En lo que nadie pensó fue en reinvertir estos ingresos de la exportación en talleres, en fábricas, en crear un mínimo tejido industrial. Pero eso sí, la exportación nos sirvió para costear la construcción de bellas catedrales como la de Segovia, la de Burgos, la de León, etcétera. Pero, ¿qué pasó mientras tanto con Sancho? Eso, con el hijo. Otro hijo de Alfonso X. Pues que se acabó saliendo con la suya, se acabó proclamando rey y tuvo que pelearse en dos frentes. Por una parte su sobrino, al que su abuelo había nombrado rey, y que naturalmente decía, yo soy rey, no me voy a quitar para que te pongas tú. Está claro. Lo que supone la corona que se supone hereda del abuelo, la quería para él. Y luego por otra parte se encuentra que el panorama con la amenaza de otra nueva invasión musulmana. Y aquí esto no cesa. O en barcos que cruzan el estrecho o en pateras, los musulmanes siguen llegando a la península. Está claro. Los benimerines, que son los nuevos árabes que nos invaden, retan a nuestro territorio. Están formados son tribus de fundamentalistas, también africanos, y por cierto, que fue en esa época en la que se sitúa la historia, que probablemente no fue más que una leyenda, pero el asedio de Tarifa y la muerte del hijo de Guzmán el Bueno. Así que lanza desde las almenas, un cuchillo para que maten a su hijo. Lanza la daga, sí, porque le amenazan que o de la plaza o matan a su hijo. Y Guzmán el Bueno, que era bueno, o que estaba muy amenazado por sus capitanes, arrojó desde la muralla la daga que llevaba al cinto para que si tenían que matar a su hijo lo hicieran con su daga. Bueno, esta historia, que es muy bonita y muy romántica, probablemente es mentira. Claro, bueno, pero da igual, pero bonita es. Así ha pasado a la historia y es un hito más del heroísmo hispano. Los benimerines, de los que ya os hablaré, pues era otra tribu esta era del este del Magreb, eran tribus también del desierto, que vencieron a los almohades en el norte de África, y una vez que han vencido a los almohades con la debilidad del imperio almohade, pues dijeron, bueno, pues vamos a pasar nosotros también a la península, como hace todo moro que se precie.
y se vinieron para acá, pero ya os contaré las aventuras y desventuras de estos caballeros del Magreb. A este rey Sancho le sucede su hijo Fernando cuando solo tenía 10 años y reinaría después con el nombre de Fernando IV, al que llamarán el Emplazado. El Emplazado. Os voy a contar por qué este curioso nombre. Sí, porque es curioso. Se dice que siendo ya rey, y un chaval, claro, era todavía, y cuando se dirigía a conquistar el castillo de Alcaudete, tuvo que juzgar como rey, porque era el mayor juez que había cuando estaba presente, tuvo que juzgar a 2 sospechosos de asesinato. Eran los hermanos Carvajales. Como el rey tenía prisa y no estaba para perder el tiempo en tonterías, despachó rápidamente el trámite y los condenó a muerte, así, sobre la marcha y sin indicios suficientes. Y los condenó a ser despeñados en sendas jaulas de hierro desde la alta peña de Marqués. ¿Cómo se las gastaban, ¿Que cómo se las gastaban, digo? Sí, bueno, te mato y además te descuajaringo, porque vamos, tirarle de una elevada montaña llena de riscos y de cortadas dentro de una jaula de hierro, no es que condenes a muerte a alguien, es que parece mala leche. Sí. Pero bueno, Sí. los condenados, desesperados, protestaban su inocencia y emplazaron al monarca a juicio de Dios. Juicio de Dios al que debería presentarse en el plazo de un mes. Y he aquí casualidades de la vida que exactamente un mes después falleció el rey en Jaén mientras dormía la siesta. Joder. Tenía el monarca 27 años. Y en el lugar, hoy todavía, en el lugar donde cayó la jaula con los 2 condenados, se levanta hoy una columna de piedra rematada por una cruz. Sí. Bueno, esa historia pues puede que tampoco sea exactamente cierta, forma parte más de la leyenda. Dicen los especialistas que el rey debió de morir de una trombosis o de algún ictus o de algo así, porque era muy dado al beber y comer en abundancia, cosa que le podía haber provocado la congestión de la siesta. Pero bueno, estamos como siempre, a rey muerto, rey puesto. Y aquí aparece Alfonso XI, que fue coronado rey cuando tenía solamente 1 añito de edad. ¿Un año? 1 añito. 1 año, vale. 12 meses. Sí. El reinado de este hombre fue la verdad es que fue largo y fecundo. De aquella época destaca la toma de Algeciras, terreno habitual por el que desembarcaban siempre los sarracenos que se proponían invadir la península. A partir de este momento ya nunca más se producirían invasiones islámicas, bueno, más allá de las que aprovechan las pateras del Magreb ahora en verano. Bueno. Alfonso XI solo tenía 19 años, Año arriba, año abajo. En Sevilla, a la que dicen las crónicas que era la mujer más bella del reino. Una viuda, algo mayor que él, se llamaba Leonor de Guzmán, y nuestro rey se enamoró hasta las trancas. Nuestro rey, que ya estaba casado, tipo, se enamoró hasta las trancas y ya no supo vivir sin ella el resto de su vida. La alojó en un palacio, la rodeó de una corte de fieles e hizo que la trataran como a una reina. Leonor, que se ve que no se estaba quieta, le dio al rey 9 hijos, 8 varones y 1 hembra. Pues no se estaba quieta. Efectivamente. Bueno, pues como toda tierna historia, acabó en tragedia. Acabó en tragedia pues porque además Leonor llegó a tener mucha influencia en la corte de nuestro Alfonso XI, porque incluso cuando él no estaba, ella recibía embajadores, llevaba a cabo negociaciones con unos y con otros, y actuaba prácticamente como una reina oficial. Pues esta historia, como os digo, acabó en tragedia
pues en cuanto murió el rey, la reina oficial, la de verdad que estaba en un convento, hizo que a Leonor la apresaran y la ejecutaran. Y ya está. Entre otras cosas, contaba con el apoyo de los nobles que no tragaban al rey, claro. Ajá. Qué bueno. Un detalle para la anécdota también es que un tal Gaetano Donizetti compuso una bella ópera llamada La Favorita, en la que narra precisamente la historia que os acabo de contar. La de este amorío, qué bien. Y amigos, esto de momento no da para más. El próximo día os seguiré dando noticias de qué pasaba en Castilla, de su variada historia, y algo tocaremos también de los benimerines, aunque no tuvieron demasiada influencia, simplemente contaron, eso sí, para la invasión peninsular, contaron con los nazaríes de Granada y contaron con muchos mercenarios cristianos. Pues la semana que viene hablaremos de ellos. Eduardo nos hace un comentario y dice: a Alfonso X se le debe la frase que dice: la libertad es una de las cosas más caras de este mundo. Y comenta, y estoy de acuerdo, hoy sigue estando plenamente vigente esta frase. Sí, señor, y hay que ver el precio que tienen que pagar algunos por sentirse libres, no cabe duda. Ya lo creo. José Luis García Casado, ha sido un gustazo, como siempre, el escuchar y el aprender contigo. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío, como sabéis. Un abrazo, amigo. Otro abrazo para vosotros. Amigos, en un ratito volveremos otra vez, a las 12:05 estaremos otra vez con todos ustedes y con otro programa, un programa en el que tengo muchas cosas que contarle. Ya verán. Hasta dentro de un rato, amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.